tiene media sanción del Senado. Pasa a diputados para su revisión. Verónica Miranda, y el detalle de lo que aconteció ayer en la Cámara de Senadores. Sí, ayer se aprobó por unanimidad la ley de paridad de géneros en ámbitos de representación política. Esta ley está referida a todo lo que son los cargos de representación pública como diputados, senadores, concejales y también para los cargos electivos de órganos colegiados como son los partidos políticos, que también van a tener que cumplir con una paridad de género en sus, en sus organizaciones, digamos, ¿no? Y también con los candidatos que promueven cada partido político. Lo que establece la ley de paridad es que tanto para las elecciones primarias como las generales se van a integrar las listas ubicando de manera intercalada a personas de género femenino y masculino desde el primer cargo titular hasta el último cargo suplente. Y cuando se elige un solo cargo, que es en el caso de las listas de los senadores, sí o sí el suplente tiene que ser de diferente, digamos, género que el titular. Esta ley también establece que en la Cámara de Diputados se va a alternar ese orden de prelación, digamos, cada vez que lo encabecen las mujeres la lista en un año, en una elección, al año siguiente la debe encabezar un hombre. Debe haber, digamos, alternancia en ese orden de prelación en cada elección por cada departamento. ¿Está bien? Y también establece que en caso de muerte, de renuncia o separación de un legislador, va a ser cubierto por una persona del mismo género que le sigue en la lista de titulares, bueno, o de suplentes, de acuerdo a cómo se vaya haciendo el reemplazo. Y también establece una cláusula transitoria que establece que para el año, para las elecciones del 2021 y del 2023, las listas de las cámaras de candidatos para la Cámara de Diputados tienen que estar encabezadas por mujeres. Bueno, esto es sintéticamente lo que establece la ley. También habla de que se debe tener en cuenta el género o el sexo al que se refiere el DNI de cada uno de los candidatos. ¿Está bien? Eso queda claro en este proyecto que es de acuerdo a lo que figura en el Documento Nacional de Identidad de los candidatos. Este es el texto de la ley, digamos. Eso es lo que se aprobó ayer, que tiene media sanción y que ahora está en la Cámara de Diputados para su tratamiento. Ayer, bueno, por supuesto, hablaron María Angélica Torrontegui, Mabel Leyes, Diamela Freises, recalcando esta ley y, por supuesto, hablando de que es algo histórico, que es un hito para la democracia de San Luis. Ellos hablan, y esto es un poco también lo que plantea el Poder Ejecutivo, de que esta cláusula transitoria que establece la obligatoriedad para las elecciones del 2021 y del 2023, que sean cabeza de lista para la Cámara de Diputados las mujeres, se trata de un acto de reparación histórica. Ayer María Angélica insistió en esto, habló bastante de las cifras de de la representación que han tenido las mujeres en las legislaturas desde el año 97, que fue cuando en San Luis se aprobó la ley de cupo femenino, ¿no? O sea, a nivel nacional fue en el 91, pero en San Luis fue en el 97. Y allí se tiene en cuenta, ellos hablan de, bueno, la subrepresentación que han tenido las mujeres desde la ley de cupo femenino y, bueno, recalcan esto, ¿no? Y establecer una reparación histórica, que es lo que plantea el Poder Ejecutivo. Y obviamente también hablan de lo que significa garantizar de manera efectiva la representatividad de las mujeres. Por eso es la insistencia con esta disposición transitoria, porque al hacerlo obligatorio, cabeza de lista para las próximas elecciones, en donde se renuevan por partes la legislatura, en el año 2021 se renuevan 4 departamentos y en el 2023 los otros 4 departamentos. Entonces, en estos 2 periodos electorales, al encabezar la lista de las mujeres, se va a cumplir efectivamente y en la práctica la representatividad de las mujeres en la política, en este caso en la Cámara de Diputados. Ayer ellos hablan de paridad, lo que se denomina paridad horizontal y paridad vertical.
y la reparación histórica, digamos, serían los 3 puntos que también me parece que es parte del discurso que planteó el gobierno de la provincia y que ayer obviamente lo llevaron al recinto las senadoras mujeres. La paridad horizontal se debe a esta alternancia de género que tiene que haber en las listas, digamos, una mujer o un hombre, desde del primer titular hasta el suplente, y la paridad vertical que se refiere que a estos 2 periodos de elecciones que se avecinan del 2021 y del 2023, en donde las mujeres son cabeza de lista para los cargos de la Cámara de Diputados. Y también, bueno, obviamente lo que te hablaba de la reparación histórica, que es lo que está planteando el gobierno de la provincia. Digo, uso estos términos porque son los términos que usaron las senadoras y que también ha usado el Poder Ejecutivo para explicar este proyecto de ley que ellos entienden que es superador al proyecto que está en la Cámara de Diputados y que planteó la oposición y que también está, Mario, en el sumario para tratarse, se van a tratar las 2 leyes juntas, ¿está bien? Las de la oposición y la del oficialismo, seguramente la semana próxima en la Cámara de Diputados. Lo que sostienen las senadoras es que esta es superadora, esta ley, ¿no? La que planteó el Ejecutivo. Y ayer María Angélica Torrontegui, con quien estuvimos hablando, senadora por el departamento Porredón, presidenta provisional del Senado, que habló, como te digo, extensamente, explicó por qué el Senado no lo trató al proyecto en su momento, Mario, cuando en el 2018, a fines de 2018, tuvo aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados y ellos dejaron pasar todo el 2019. Bueno, ella dice que la estuvieron estudiando, la dejaron para analizar aspectos de la ley y que vinieron los jóvenes del Poder Ejecutivo, Mario, que son los que han impulsado desde la Secretaría de la Mujer esta ley de cupo de paridad de género, ¿no? Que ellos son los que han trabajado, que han llamado a las históricas, como ella y como Tona Salino, por ejemplo, para que las asesoren y las acompañen en este proyecto de ley, ¿no? Eso fue lo que destacó María Angélica Torrontegui. Qué estudiosos que son nuestros legisladores que tanto estudian que después no pueden ir ni siquiera a exponer sobre los temas que estudian, ¿no? Todo estudian, años, Ujú. para no hablar nunca, ¿no? Bueno, Vaya, sí. y bueno, y después habló Sergio Bueno, Guardia, que es de la oposición, ustedes saben, de San Luis Unido. Él dijo que el espíritu de la ley lo comparten todos los partidos políticos y se refirió a las reuniones que se mantuvo con funcionarios provinciales y los partidos en Terraza del Portezuelo. Él dijo, todos coincidimos y creemos que con esta ley se supera esta obligatoriedad. Te acuerdas que tienen las listas de ser ocupadas un 30% de mujeres en cargos expectantes, ¿no? Que realmente puedan asumir en sus bancas. Dijo esto. Obviamente es superador y lo compartimos. Él dijo que lo único que no compartía era, por supuesto, la disposición transitoria, pero él planteó una modificación ahí en el recinto, Mario, y pidió que en esa cláusula transitoria para las próximas elecciones que encabecen las mujeres, también se agregue a los cargos parciales en senadores, en concejales de la ciudad de San Luis y perdón, de todas las ciudades donde hay, por supuesto, consejos deliberantes. Esto no fue aceptado por el oficialismo y él terminó votando después por unanimidad todo el proyecto, Mario. Así que fue aprobado en general y en particular por unanimidad de los senadores. Y bueno, ya lo vamos a escuchar porque él nos explica, bueno, cuál es su postura. Pero estuvimos hablando con María Angélica Torrontegui, Mario, que nos explicó entonces ayer lo que implica para ella, para el bloque y para el oficialismo la sanción de esta ley. Por supuesto que ella dijo que era algo histórico, ¿no? En la provincia. Se emocionó muchísimo ayer durante la sesión. Es más, cuando Sergio Guardia decide votar por la afirmativa, el proyecto, el único artículo que no estaba de acuerdo, se levantó y lo quiso como abrazar, le dio un saludo y de agradecimiento, muy emocionada porque lograron que sea por todo el cuerpo, ¿no? No sabemos lo que va a pasar en diputado, pero bueno, ayer Sergio Guardia decidió aprobarla. Así que vamos a escuchar la palabra de María Angélica Torronti, que nos explica también por qué ellos no trataron en su momento el otro despacho que hubo sobre la misma ley y bueno, nos da su opinión sobre esta iniciativa.
y hemos dado un paso histórico importante de reparación en relación a la participación, la paridad de las mujeres en la representatividad política. Un logro de San Luis. En este Senado, como se dijo, estuvo la ley de paridad años atrás que había votado por unanimidad la Cámara de Diputados, la ley nacional. Las 5 senadoras en ese momento nos dimos un tiempo para analizar este tema. Así que bueno, llegada la ley, hemos mantenido una muy productiva reunión con los bloques de la oposición durante 3 jornadas de varias horas, deliberando el sentido, el espíritu de la ley. Bueno, hoy acá en el Senado, ejemplar la exposición del senador Guardia, cuando no se pudo acordar en realidad en la deliberación que tuvimos con los otros bloques que se adhirieran espontáneamente a esta ley. Hoy su expresión nos ha satisfecho enormemente y la valoramos. ¿Por qué cree que no avanzaron los proyectos anteriores? ¿Qué fue lo que No había paridad real, que era lo que se buscaba efectivamente. Yo di en mi exposición números de los votos para las mujeres que no dieron de ninguna manera, con plena vigencia de la ley de paridad, que fue un avance muy importante por cierto, pero que en la realidad no cumplían el objetivo. De modo tal que esta ley creo que va a ser un hito. ¿Por qué no se incluyó el Senado? Porque el Senado no tiene 3 bancas, es una banca y la representatividad que corresponde. La otra es para escalonar. La lista por, por eso, precisamente, claro. Para que estas, justamente, el artículo 11 dice 2021-2023. Esta va a ser la manera escalonada en la cual hacia adelante va a haber paridad hombres y mujeres. Mientras tanto, los 2 encabezamientos en las próximas elecciones significan ir ordenando para que se llegue a la paridad vertical, que es lo que corresponde y equilibra todas las bancas. ¿Y los partidos pequeños por ahí van a poder cumplir con esto en departamentos como que te eligen 3 diputados? Sí, ahí hubo muchas preguntas de todos los bloques y se fueron absolutamente satisfechos porque va a resultar justo, equitativo y va a poder tener representación toda la provincia con una ley que, vuelvo a repetir, no es fácil de entender, pero si esperamos y miramos, se va a cumplir la paridad, que es el objetivo. Ahora, San Luis hubiese tenido la posibilidad tal vez de tener esto como desde el año 2016. Ahí fueron los proyectos que empiezan a quedar cajoneados acá en el Senado. No, le explico si bien por qué. Esta ley, digo, es histórica, ¿no hubiese sido más superador tenerla en 2016? No, porque no se iba a cumplir. Claramente en la representación en las bancas no se iba a cumplir. Hoy hay una importante cantidad de mujeres en las bancas, pero no son porque hayan sido elegidas, sino porque fueron a reemplazar a varones que se fueron en el ejercicio del cargo de diputado. ¿Sí? ¿Pero por qué parece que no se iba a cumplir? Porque no se cumple a nivel nacional, porque no se cumple en las otras provincias, en la realidad. ¿Sí? Insisto nuevamente, este artículo 11 permite que a partir de 2 elecciones seguidas en las que la mujer va a encabezar las listas, a partir de ahí queda absolutamente equilibrado. De aquí en más, no es una ley transitoria que vaya a tener después dificultades por el no cumplimiento, ¿sí? De la paridad entre hombres y mujeres. Y eso cuestiona, hoy hablamos con el diputado Lucero Guillet, que estuvo en las reuniones. Sí. Él dice que se vuelve un privilegio, deja de ser una igualdad con esta disposición transitoria, ¿no? Y pasa a ser un privilegio. Lo hablamos mucho con el diputado y el ejecutivo explicó puntualmente muchas veces porque no es fácil comprenderlo. Bueno, me llama la atención que lo tilde de privilegio el diputado Guillet. Creo que yo no lo calificaría así de ninguna manera porque esto se va a cumplir y irremediablemente va a quedar demostrado que es paridad, ningún privilegio. Y no se pudo consensuar ese único artículo. Ese único artículo no, sin embargo hemos tenido una propuesta del senador Guardia que fundamentó claramente su vocación de valorar la participación de la mujer. No hay una cuestión para nada machista en su fundamento, al contrario, ha valorado enormemente a la mujer. Hubo un pedido que no aceptamos y finalmente le ha aprobado. Bueno, esto nos explicaba María Angélica Torrontegui. Ella explicaba por qué no trataron la ley, que la tuvieron, digamos, para darle media sanción a la ley de paridad de género, pero en realidad era una ley que impulsaba la oposición, Mario, y vos sabés que cuando la impulsa la oposición es difícil lograr por ahí la media sanción que le falta en la Cámara de Senadores.
Pero bueno, ella planteó cuál es la postura. Y ¿viste lo que dijo cuando se refirió a las reuniones con los funcionarios provinciales? Si no logramos que se adhirieran espontáneamente a la ley. O sea, ellos pretenden que la oposición se adhiriera, directamente adhiriera a la ley. No. Bueno, no aceptó ninguna modificación el Poder Claro, Ejecutivo, ¿eh? Ninguna modificación. no era consenso. Bueno, el típico rodriguezaísmo. El consenso es adhesión. Vos venís, estás de acuerdo conmigo y te felicito. Si no, no te atiendo. Es la clásica postura histórica del rodriguezaísmo, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, Sí, sí. Verónica, si te parece, y volvemos con el resto del informe vinculado con el tratamiento de la ley de paridad de género en el Senado. Tema legislativo, la ley de paridad de género, la sanción que obtuvo en el Senado, el informe de Verónica Miranda. Sí, estuvimos hablando con el senador Sergio Guardia porque él propuso una modificación para la cláusula transitoria en el que es del artículo 11 de la Ley de Paridad de Género, no logró los votos y él votó después definitivamente la ley que había, bueno, propuesto el Poder Ejecutivo. Él habló en el recinto extensamente, Mario, y él dice que, por supuesto, coincide con el espíritu de la ley, esto de darle mayor lugar a las mujeres en la política o igualdad de acceso a la política y a los cargos electivos a las mujeres. Él habló de de cuando él fue intendente de la localidad de Merlo, cuando, bueno, varios de sus logros o de los trabajos que se hicieron en el municipio fue con las mujeres, ¿no? Con mujeres en los cargos importantes de gestión municipal. Y él planteó entonces una modificación en el artículo de 11, pidiendo que esta cláusula transitoria para que encabecen las mujeres las listas en el 2021 y en el 2023 también sea para los senadores, con cargos de senadores provinciales y de concejales de los municipios de la provincia de San Luis. Esto no obtuvo los votos necesarios. Y bueno, esto nos explicaba ayer Sergio Guardia luego de la sesión. Todos coincidíamos en la reparación histórica o en este resarcimiento de la mujer de tantos años que había quedado fuera o excluida del lugar en la parte política. A mí me parece que solamente en diputado nos quedamos cortos, es un poco suave me parece, si vamos a hacer una reparación histórica, más cuando a los 2 años va a estar encabezada por varones, o sea que esa reparación histórica va a tener 2 años de vida o 3 años de vida, después vuelve a caer porque va a estar nuevamente el hombre. Entonces me parecía a mí sumamente importante, y con la experiencia que tengo, buscar esa paridad no solamente en diputados, sino también en concejales, en senadores, y también pensaba ampliarla en la parte ejecutiva y judicial. Pero bueno, como estábamos hablando ahora de las próximas elecciones de 21 a 23, me parecía importante que en el periodo 21, en senadores, donde se van a renovar 4 senadores, y hoy habiendo 6 hombres y 3 mujeres, me parecía que ahí también se podía tomar ese para llegar a una paridad en relación a la igualdad de género. Bueno, fue rechazada. No puedo estar en desacuerdo con una reparación histórica o un resarcimiento. Que no esté totalmente de acuerdo con lo que se ha manifestado por parte del Ejecutivo, bueno, esa fue mi expresión en el recinto, por eso busqué un artículo diferente, más ampliado, ¿no? Y por ejemplo, en su departamento, donde se eligen 3 representantes en la Cámara de Diputados, van a entrar 2 mujeres. Van a entrar mujeres. Hoy hay 2 hombres y una mujer, en el próximo va a haber 2 mujeres y un hombre. Bueno, pero esa disparidad que va a generar Concepción hablaba, la senadora Leyes decía que esa verticalidad que se le da a las listas y esa horizontalidad que se le va a dar, yo le manifestaba cuando lo hemos hablado en las comisiones, en las reuniones que tuvimos con el Ejecutivo, que se habla que en un momento va a haber muchos hombres, en otro momento va a haber muchas mujeres. Bueno, la paridad que estamos buscando yo creo que es dentro de la Cámara, por eso también se buscó la posibilidad de dividir en 2 en el 21 y 23 a los departamentos que se van a elegir. Claro. Si son 4, 2 de hombres y 2 de mujeres, y son 5, 3 de mujeres y 2 de hombres, entonces ir buscando esa paridad en la Cámara. Pero eso no aceptó el Ejecutivo. No aceptó, por eso directamente se dio para uno solo. Y ahí fue la fundamentación también de mi artículo, ¿no? No aceptó ninguna modificación el Poder Ejecutivo. En alguna redacción de algún artículo, el cambio. Nada sustancial. Nada más, nada sustancial. El más importante, que es lo que manifesté yo ahí, el que no nos poníamos de acuerdo, era el artículo 11, y que bueno, yo propuse algo más ampliado, más innovador, con mayor posibilidad de participación de la mujer en la política, que no fue aceptado.
Bueno, esto es lo que nos explicaba Sergio Guardia, bueno, él terminó votando por afirmativa. Lo que él explica, Mario, que me parece que es lo central en la discusión de este proyecto, es porque, mira, el año que viene en la Cámara de Diputados, ¿está bien? Donde se renuevan 4 departamentos, van a estar obviamente encabezados por mujeres, ¿está bien? Sí o sí, porque así lo establece la ley, que seguramente va a salir, si no es hoy, será el próximo miércoles. Em, Van a estar encabezados por mujeres las listas. Así que van a entrar más prioritariamente mujeres. En donde, por ejemplo, en el departamento Junín, donde ingresan a 3 cargos, van a entrar 2 mujeres y un hombre. Pero después, en las otras elecciones, van a entrar, van a encabezar la lista los hombres, ¿está bien? Entonces van a entrar 2 hombres y una mujer. Bueno, lo que sostiene el Ejecutivo es que con esto se va a lograr la paridad. Pero te aclaro que actualmente en la Cámara de Diputados, Mario, hay paridad, porque hay 20 mujeres y 22 varones en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, por eso él dice, por ahí no se entiende por qué esto de la cláusula transitoria en este momento y para la Cámara de Diputados en donde ya hay paridad. Pero, y no se hace para la Cámara de Senadores, Mario. Supongamos que el año que viene en las senadores no hay obligación de que le encabecen las mujeres la lista. Así que si sigue esta situación y la encabezan los varones, y vos sabés que se elige un titular y un suplente nada más, pueden ser todos varones en la Cámara de Senadores. Por eso no se entiende por qué no se incluyó a la Cámara de Senadores en esta cláusula transitoria, si realmente lo que querían era la reparación histórica. ¿No? Porque el objetivo no es la ley, Verónica. El objetivo no es ese. El objetivo de Rodríguez Sá es tener más votos. Entonces la idea, la presentación es tratar de obtener más votos femeninos. No es en realidad el cumplimiento estricto de la ley, es buscar más votos femeninos. Me parece a mí, porque esa es la explicación y por eso ellos no se mueven. Ellos no se mueven de sus posturas. Esto es histórico, esto es así, esto no es la primera vez que pasa, no con las mujeres, pero sí con otros temas, Verónica. Modificaciones a los códigos por la provincia. No se han movido un ápice a pesar de todas las iniciativas que hubo. Los descabezamientos de la justicia han seguido todos estos mismos procedimientos. No siempre lo que te están mostrando es lo que ellos están persiguiendo, ¿no? Exactamente, sí. Así que me parece que eso es el tema. Bueno, y hay que ver qué pasa hoy en diputados, Mario, con esto. Y sí, pero también fíjate que en el radicalismo se han manifestado, las mujeres radicales emitieron una declaración diciendo que la paridad es ahora. Que había que votar la ley, sí. Han dicho que hace varios años los senadores impedían la sanción del derecho en favor de la igualdad y que un reclamo irrenunciable del partido que logró su media sanción en 2 oportunidades. Finalmente dice, y ante nuestra insistencia estamos ante la posibilidad cierta de que la ley de paridad sea sancionada y manifestamos nuestro acuerdo, que además se haga en términos de paridad horizontal, garantizándonos el encabezado. Se cortó la comunicación con Mario. Está hablando de este documento que sacaron las mujeres radicales. En un primer momento sacó un comunicado para San Luis, que es el sector del ceballismo en la UCR. Después hay un comunicado de todas las mujeres radicales apoyando la iniciativa y diciendo que esto que nos estaba leyendo Mario, que estamos ante la posibilidad cierta de que la ley de paridad sea sancionada y manifestamos nuestro acuerdo que además se haga en términos de paridad horizontal, garantizándonos el encabezar las listas, que la representación igualitaria no será ilusoria, sino será real. Esto están planteando las mujeres radicales en apoyo a la ley y creo que también está en consonancia con lo que hizo Guardia de aprobar la ley ayer, porque me parece que se lo pidieron de diferentes sectores también, de la misma oposición. Claro, del radicalismo y de la oposición. Y me cuentan de la Cámara de Diputados que se está armando toda una transmisión a través de la agencia de noticias. Así que yo sospecho, esto me están diciendo desde la Cámara, que se está montando todo un sistema de transmisión en vivo. Para que esto sea tratado hoy. Para que sea tratado hoy. Así que no les extrañe que hoy ingrese y hoy pidan el tratamiento sobre tablas,
y la traten hoy, a la ley de paridad, porque si no, no se justifica que esté la agencia de noticias haciendo una transmisión en directo. Y que armando se todo. transmita una sesión de la Cámara de Diputados. Sí. Yo estaba contenta, pensé que eran las transmisiones, que iban a comenzar las transmisiones por YouTube, de cómo se habían comprometido el presidente, pero todavía eso no se logra concretar. Me dicen que en este momento se está armando todo para una transmisión en directo desde la agencia de noticias, así que yo diría que van a tratar hoy la ley de paridad. Pues no justifica una transmisión de la agencia a otra ley que no sea esta que está impulsando obviamente el Poder Ejecutivo. Es que también, Vero, uno piensa que, o uno quiere creer en realidad, que nadie está en contra de la paridad, sino que hay ciertos artículos de esta ley que son los que están discutidos. La ley de paridad se va a aprobar, indudablemente. El tema es los artículos como las disposiciones transitorias para las elecciones que vienen. Exacto, que esa es la disidencia principal que tuvieron todos los bloques de la oposición y que no pudieron acordar. 8 de la mañana con 32 minutos, gracias Vero. Vamos a hacer la pausa de las 6:30 y ya continuamos. Somos parte de